¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para un desafío demasiado grande? Rodeado de enemigos visibles o invisibles, sintiendo el peso de la opresión, la escasez, el miedo. Imagina un tiempo en que una nación entera vivía escondida, hambrienta, humillada. Y en medio de esa oscuridad, un hombre, también escondido, sacudía el poco trigo que le quedaba para no morir de hambre. ¿Qué sucede cuando Dios decide usar al más improbable de los hombres, al más temeroso de los guerreros, para liderar una de las victorias más increíbles de la historia? La respuesta está en el sorprendente viaje de Gedeón. Antes de desvelar cómo 300 hombres, guiados por Dios, vencieron a un ejército de 135,000, quiero que sepas, este mensaje es para ti que te sientes incapaz, que luchas contra sentimientos de inferioridad, pero que en el fondo de tu corazón anhelas un milagro, una intervención divina que cambie tu historia. Tú, que no has renunciado a la fe, incluso cuando la lógica decía imposible. Al final de este video, revelaremos un principio olvidado en la historia de Gedeón, un arma secreta que él usó y que puedes aplicar hoy para transformar tus mayores debilidades en tus mayores fortalezas. Sean muy bienvenidos. Prepara tu corazón, porque vamos a descubrir juntos cómo Dios capacita a los improbables y cómo los 300 de Gedeón pueden inspirarte a vencer tus batallas. No importa el tamaño del enemigo. Quédate conmigo. El mundo ordinario de Gedeón era una pesadilla. Jueces 6 nos cuenta que Israel estaba bajo severa opresión de los madianitas durante 7 años. Robaban todas las cosechas, el ganado, dejando a Israel en la miseria. Gedeón, de la tribu de Manasés, de la familia más pequeña, se consideraba el menor en su casa. Lo encontramos sacudiendo trigo escondido en un lagar, un lugar para pisar uvas, para huir de los madianitas. Su día a día era miedo, escasez y desesperanza. David pastoreaba ovejas, pareciendo invisible en su rutina, pero con un corazón valiente. Gedeón estaba visiblemente oprimido, escondido en su rutina de supervivencia. ¿Te sientes también invisible, pequeño o escondido por las presiones y los madianitas de tu vida? ¿Qué está observando y preparando Dios en tu lagar, en tu lugar de anonimato y aparente debilidad? La aventura de Gedeón comienza con una visita inesperada. El ángel del Señor se le aparece en el lagar y lo saluda de forma sorprendente. El Señor está contigo, varón valiente. Para Gedeón, que se sentía todo menos valiente, este saludo fue un shock. El llamado era claro: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Abraham fue llamado a dejar su tierra para un viaje desconocido. Gedeón fue llamado a salir de su escondite para una misión imposible. ¿Qué escondite, ya sea físico, emocional o espiritual, te está pidiendo Dios que abandones para enfrentar su llamado para tu vida? Esther fue convocada al palacio para un tiempo como este. Gedeón también fue llamado para un tiempo específico de liberación para Israel. Comenta valiente en Cristo si estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios, aunque te sientas débil. La reacción inicial de Gedeón es la más humana posible: duda y un profundo sentimiento de inadecuación. Él cuestiona: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y sobre sí mismo: he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. No se veía como un libertador. Moisés dudó de su capacidad para hablar, presentó sus limitaciones. Gedeón presentó su origen humilde y su insignificancia. ¿Qué miedos, complejos de inferioridad o excusas lógicas están frenando tu obediencia a lo que Dios te pide? Jonás, huyendo a Tarsis, nos enseña: intentar huir del llamado por miedo o inadecuación solo retrasa el propósito de Dios.
y puede traer consecuencias dolorosas. Recuerdo un testimonio impactante. Casi renuncié a liderar un ministerio porque me creía incapaz. Miraba mis fallas y no al Dios que capacita. Esta historia de Gedeón me marcó. El maestro de Gedeón es el Señor mismo, representado por el ángel. Para vencer la incredulidad de Gedeón, Dios le da señales. Primero, el fuego que consume la ofrenda preparada por Gedeón. Luego, las famosas pruebas con el vellón de lana. Una noche el rocío solo en el vellón y la tierra seca. En la otra, el vellón seco y la tierra mojada. Dios pacientemente confirma su llamado y su presencia. Elías tuvo su encuentro con Dios en Horeb, no en el viento fuerte, terremoto o fuego, sino en una voz apacible y delicada que lo dirigió. Gedeón necesitó señales más palpables para fortalecer su fe. ¿Cómo se te ha revelado Dios? ¿Estás atento a sus señales? Pablo, ciego en el camino a Damasco, tiene un encuentro transformador con Jesús y luego recibe la visita de Ananías. Dios usa encuentros directos y también confirmaciones a través de otros para guiarnos. Si tú también buscas esa confirmación divina en tu vida, sigue este canal y comenta Señales de Dios para ser notificado de nuestros próximos mensajes de fe y dirección. Tras las confirmaciones, Gedeón cruza el umbral de la obediencia. Su primera tarea, antes de enfrentar a los madianitas, fue interna: destruir el altar de Baal que pertenecía a su padre y el poste de acera al lado, y construir un altar al Señor. Esto generó conflicto con el pueblo de su ciudad, pero su padre Joás lo defendió. Pasó del miedo secreto a la acción pública, aunque arriesgada. Josué, al cruzar el Jordán, entró en un territorio de conquista. Gedeón, al destruir los ídolos, entró en un territorio de confrontación espiritual y purificación. ¿Qué ídolo en tu vida o en tu entorno te está pidiendo Dios que confrontes y elimines para poder avanzar en su propósito? Ruth, al dejar Moab y sus dioses para seguir al Dios de Israel, nos muestra: las decisiones de romper con el pasado idólatra o con lo que desagrada a Dios son cruciales para trazar un nuevo destino. Toca la pantalla ahora o escribe altar renovado en los comentarios para simbolizar tu decisión de purificar tu vida y seguir a Dios. La primera gran prueba de Gedeón fue reunir un ejército. 32,000 hombres respondieron al llamado. Pero Dios dijo que era demasiada gente. La primera reducción: los miedosos y tímidos fueron despedidos. 22,000 se fueron. Quedaron 10,000. Nueva prueba: llevarlos a las aguas. Solo 300 que lamieron el agua como perros, llevando la mano a la boca, fueron elegidos. Estos 300 se convirtieron en sus aliados improbables contra un ejército de 135,000 madianitas y amalecitas. Daniel, en el foso de los leones, tuvo a Dios como su aliado supremo. Los 300 de Gedeón, aunque pocos, eran los elegidos por Dios, probados en su vigilancia y prontitud. ¿Quiénes son tus 300? ¿Y a qué enemigos, ya sean números, lógica humana, miedo, te estás enfrentando? La iglesia primitiva, pequeña en número pero poderosa en unidad y en el Espíritu Santo, nos recuerda: Dios no necesita multitudes para vencer, Él necesita corazones dispuestos y obedientes. Pero ¿cómo estos 300, con una estrategia tan extraña, podrían siquiera soñar con vencer? La respuesta está en un detalle que Dios reveló a Gedeón en la oscuridad de la noche. ¿Alguna vez te has sentido reducido por Dios para luego ver un milagro mayor? Comparte un breve sí o no en los comentarios. Imagina la escena: Gedeón y sus 300 hombres mirando hacia el valle, donde los madianitas y amalecitas acampaban como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que hay en la orilla del mar. La desproporción era abrumadora. La oscuridad aquí es el miedo paralizante, la duda final antes de la batalla.
la sensación de total imposibilidad humana. Job, en su profunda angustia, sintió el peso del sufrimiento inexplicable. Gedeón, ante un ejército incontable, debió sentir el peso de la responsabilidad y el terror. ¿Cómo reaccionas cuando la oscuridad de la imposibilidad parece engullirte? Jesús en Getsemaní, sudando gotas de sangre, sintiendo la angustia de la cruz inminente, nos muestra. Incluso los elegidos por Dios para grandes misiones enfrentan momentos de profunda agonía y aparente oscuridad antes de la victoria. Si alguna vez te has sentido así, ante un gigante aparentemente invencible, dale me gusta a este video ahora para que este mensaje de fe y estrategia divina alcance a quien necesita esperanza. La prueba suprema es la batalla misma, o mejor dicho, la estrategia divina para ella. Dios, percibiendo un resquicio de miedo en Gedeón, lo envía con su siervo Fura al campamento enemigo. Allí, Gedeón oye a un soldado madianita contar un sueño a su compañero, un pan de cebada que rodaba y destruía la tienda. El compañero interpreta: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. La cruz de Cristo fue el ápice de la prueba y la victoria. Para Gedeón, la confirmación final a través del sueño del enemigo y la subsiguiente obediencia a la extraña estrategia, trompetas, cántaros vacíos y antorchas, fue su prueba de fuego. Tu mayor prueba puede contener la llave de tu mayor victoria. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno nos enseñan. La obediencia a Dios, incluso cuando la lógica humana grita lo contrario, libera la liberación sobrenatural. Aquel detalle que Dios reveló fue la certeza de la victoria plantada en el corazón del enemigo. El sueño del pan de cebada, algo tan simple, era la señal de Dios de que la batalla ya estaba ganada en el mundo espiritual. Repite conmigo, con fe, con Dios. Lo poco se vuelve mucho y lo imposible se hace realidad. La recompensa es espectacular. A la señal de Gedeón, los 300 tocan las trompetas, rompen los cántaros, revelan las antorchas y gritan: «Espada del Señor y de Gedeón». En el campamento enemigo, Dios siembra confusión. Los madianitas comienzan a luchar entre sí y huyen en pánico. Los 300, sin levantar una espada inicialmente, son testigos de la intervención divina. La victoria es completa y la opresión es quebrantada. La promesa de Caleb fue conquistar Hebrón en su vejez. La recompensa de Gedeón y los 300 fue la liberación de Israel y la aniquilación del ejército opresor, una tierra prometida de paz. El Pentecostés y el poder del Espíritu Santo, capacitando a los discípulos, nos recuerdan: el poder de Dios manifiesto es el mayor tesoro, trayendo transformación y liberación. La victoria de Gedeón fue un testimonio del poder de Dios operando a través de la debilidad humana. ¿Recuerdan el arma secreta? Es el principio de la reducción y la dependencia total de Dios. Dios redujo el ejército de Gedeón para que nadie se gloriara en su propia fuerza, sino para que la gloria fuera solamente suya. Cuando te sientes reducido, débil, ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Tu debilidad, entregada a Dios, es tu mayor fortaleza. Comenta «Victoria de Dios» para declarar que confías en su poder por encima de tu fuerza. El camino de regreso para Gedeón implica consolidar la victoria. Convoca a otras tribus de Israel para perseguir a los madianitas restantes y a sus reyes, Seba y Zalmuna. Demuestra liderazgo y a veces severidad para garantizar que la liberación sea completa. Israel experimenta la libertad después de años de sufrimiento. Nehemías reconstruyó los muros y restauró la adoración en Jerusalén. Gedeón, después de la gran batalla, aseguró la paz y el orden, eliminando las amenazas restantes. ¿Qué obra de consolidación quiere Dios que realices después de una gran victoria en tu vida
para que la paz sea duradera? La parábola del hijo pródigo, que no solo regresa, sino que es reintegrado y celebrado, nos enseña: la victoria no es el fin, sino el comienzo de un nuevo tiempo de restauración y propósito. Imagina el testimonio: superé una adicción terrible y Dios me mostró que la victoria no era solo para mí. Hoy ayudo a otros a permanecer libres, consolidando la obra que Él comenzó. La resurrección aquí es la de una nación. Israel, que estaba oprimida y muerta en su esperanza, revive bajo el liderazgo de Gedeón. El pueblo, agradecido, ofrece a Gedeón la realeza hereditaria. Domina sobre nosotros tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, por cuanto nos has librado de mano de los madianitas. Pero Gedeón rehúsa declarando: no dominaré yo sobre vosotros, ni mi hijo dominará sobre vosotros. El Señor dominará sobre vosotros. Lázaro, saliendo de la tumba, fue un milagro individual que apuntó a la vida. La negativa de Gedeón a ser rey, apuntando al Señor, fue una resurrección del verdadero gobierno de Dios sobre Israel. ¿Qué necesitas revivir en tu vida, en tu nación, en tu iglesia, que es la soberanía de Dios? La resurrección de Cristo y su ascensión, estableciendo su reino eterno, nos recuerdan: el verdadero poder y la verdadera realeza pertenecen a Dios. Gedeón lo entendió. El elixir que Gedeón y los 300 traen de vuelta es la prueba viva de que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes, lo poco para realizar lo mucho, y que la victoria pertenece al Señor. La lección de fe, obediencia contra la lógica y la dependencia total de Dios es el legado duradero. Israel tuvo paz durante 40 años en los días de Gedeón. Pablo, después de sus muchas pruebas, dejó cartas repletas del elixir de la gracia y la fuerza en Cristo. Gedeón dejó el ejemplo de que la verdadera fuerza no está en los números ni en la capacidad humana, sino en la confianza en Dios. Tu historia de superación puede ser el elixir que aliente a otros a confiar en Dios en sus batallas imposibles. La Gran Comisión nos enseña: compartir las maravillas de Dios y cómo Él opera no es opcional, sino una forma de perpetuar la fe y la esperanza. La historia de Gedeón es un testimonio que necesita ser compartido. Amados, la historia de Gedeón resuena hasta hoy. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como Gedeón en el lagar? Pequeños, con miedo, escondidos. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos madianitas que parecen ejércitos invencibles, deudas, enfermedades, crisis familiares, opresión espiritual? Hubo un tiempo en mi vida en que enfrenté un gigante financiero. Las cuentas eran como 135,000 madianitas y mis recursos parecían solo 300 monedas. Pero cuando entregué la batalla a Dios, Él obró un milagro que desafió toda lógica, así como lo hizo con Gedeón. Dios no busca a los supercapacitados, Él capacita a los que se disponen. No mira el tamaño de tu ejército personal, sino el tamaño de tu fe y dependencia en Él. Quizás Él esté reduciendo tus recursos, tus apoyos humanos, para que veas que la victoria viene de Él y solamente de Él. El Espíritu de Dios me dice que hay personas viendo ahora que están en la prueba de las aguas. Dios te está observando, te está probando, para ver si estás vigilante, listo, dispuesto a luchar su batalla, a su manera. Y Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. La victoria no será por la fuerza de tu brazo, sino por mi espíritu. Recibe esta palabra de aliento y dirección. El viaje de Gedeón, de un agricultor miedoso a un libertador victorioso, nos enseña que Dios puede transformar a cualquiera de nosotros en un hombre valiente, una mujer valiente, cuando confiamos en Él y obedecemos, incluso si la estrategia parece locura. Si este mensaje te fortaleció y te dio una nueva perspectiva, suscríbete ahora al canal y activa la campanita.
pues continuaremos trayendo palabras que edifican y te equipan para vencer. Este video es un testimonio vivo de Jueces 7:7. Con estos 300 hombres yo os libraré. Que esa promesa de liberación divina se manifieste en tu vida. Comparte este video ahora con 3 personas que necesitan oír que Dios puede vencer batallas imposibles a través de ellas. Sé un portador de la esperanza de Gedeón y comenta abajo: Victoria con Dios 300 para declarar tu fe en la estrategia divina.